Empezamos la clase resolviendo dos dudas. Una de ellas es respecto de esto que estábamos mirando acá, que alguien me preguntó qué pasa con omega n, que es esta frecuencia natural, si hay que calcularla o no. Entonces, lo típico que va a ocurrir es que tú vas a tener un polinomio así, por ejemplo, uno más, no sé, 0,2 j omega más 3 j omega cuadrado. Imagínate que es el polinomio. ¿Cuál es omega n aquí? O no, mejor todavía. Pongámosle un 2 aquí. ¿Ah? Y aquí un 4 para que salga más fácil. Entonces, ¿cuál es omega n? ¿Y lo pueden calcular o no? A partir de ese polinomio, ¿se podría calcular omega n? A ver, yo tengo que llegar a que ese polinomio se parezca a esto para poder calcular los términos como están establecidos aquí. Entonces, para que se parezca a esto, lo primero que hago es dividir por 2. Porque yo tengo aquí un uno solito y aquí no tengo ningún uno. Entonces divido por 2, o más bien factorizo por 2, y me queda 2 por uno más 0,1 j omega más 4 por 4, 16, ¿cierto? Y sale un 2 para afuera, entonces me queda 8 j omega cuadrado. Ahí sí, ¿está bien? ¿Cómo? ¿No? ¿Está bien? Sí. Ya. Este 2 forma parte del resto de la función de transferencia, así que lo podemos omitir de ahora en adelante. Este 2 que está afuera lo vamos a omitir porque forma parte del resto de la función de transferencia. No es que lo, no es que lo hagamos desaparecer, sino que lo metemos dentro de este factor ganancia constante. Entonces se fue de esta parte. Y aquí nos quedó esto que está acá. Entonces, ¿cuánto será z y cuánto será omega n? Y, no, no cacho. ¿Alguien cacha o no? ¿Cómo lo hago? O- parece que tengo que partir por aquí. Porque yo sé que menos u cuadrado, que es menos omega partido por omega n cuadrado, es igual a todo esto que está acá. J omega cuadrado partido por omega n cuadrado. Aquí hay un cuadrado también que no puse. Estos cuadrados se van, se va eso. Y eso es igual a lo que acompaña aquí, que es 4 omega, perdón, quise decir todo este término, 8 omega cuadrado, ¿cierto? Yo de aquí podré despejar omega n, sí se puede, ¿cierto? Este se va, y me queda que omega n es 1 partido por raíz de 8, ¿de acuerdo? Entonces yo despejé omega n igualando este término con este término. Y ahora que despejé omega n, yo puedo agarrar este término, o este término acá mejor, compararlo con esto, y reemplazo el omega n ahí. Y de aquí puedo despejar z, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer. ¿Es necesario que despeje z o no? ¿O todos saben dividir? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, muy bien. ¿Eso responde a tu pregunta? Excelente. Entonces de ahí uno va aquí y mira lo que es el factor de amortiguamiento, ¿cierto? Este que dijimos que si era mayor que uno, probablemente entonces, no, no probablemente, si es mayor que uno, entonces esta ecuación que está acá se puede factorizar. Y yo puedo tener dos polos reales y distintos. Si es igual a uno, tengo amortiguamiento crítico y las raíces o los polos son reales e iguales. Y si tengo menor que uno, que en este caso, sistema subamortiguado, los polos son complejos conjugados. Y aquí hay un par de ecuaciones que no escribí porque no me las sé. ¡Oh, el profesor no se sabe una ecuación! No es nada terrible. Yo tengo pésima memoria. Yo derivo las cosas. Entonces, cuando no me acuerdo de algo, lo derivo. Como no quiero perder tiempo derivándolo aquí, lo voy a copiar. Y lo tengo aquí. Entonces, este es el omega R, ¿cierto? Esta es la frecuencia de resonancia. Entonces vamos a escribir aquí
estas ecuaciones valen para z menor que 0,707. Esto es frecuencia de resonancia, que es la frecuencia a la cual, em, que es la frecuencia a la cual resonaría esto. O sea, si yo le pongo una entrada a esta frecuencia, voy a tener la máxima amplitud. Eso es lo que está diciendo. Existe otra frecuencia, omega d, que es la frecuencia que es igual a omega n por raíz de 1 menos z cuadrado, y esa es la frecuencia natural amortiguada. ¿Por qué tengo esto en... Ahí sí, mejor. Frecuencia natural amortiguada. Y esa es la frecuencia a la cual esta cosa va a decaer cuando yo le aplico un impulso. O sea, si yo le aplico un impulso, la respuesta va a ser del estilo A por E a la menos eh, J, no, Z, J, Z. Tengo Z, pero parece J. Tengo mis dudas ahí. Prefiero no escribirla porque tengo dudas sobre esa ecuación. Lo importante es que el término que va a acompañar... No, 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 esto es real. No tengo dudas de esta ecuación. A es, perdón, la respuesta en el caso que yo le aplique un impulso y esta cosa decaiga va a ser A por E a la menos Z omega nt por seno de raíz de 1 menos z cuadrado omega nt más algún phi. Entonces lo que dice esta ecuación es que si yo le aplico un impulso a un sistema que tiene un factor de amortiguamiento z, esto va a decaer de esta forma con una envolvente que se parece a esta expresión, algo que decae en el tiempo, y una frecuencia que se parece a esta expresión. Esa es la frecuencia. Esa es la frecuencia del decaimiento. Entonces se llama frecuencia natural amortiguada. Y existe otra ecuación que no puse aquí, pero que voy a escribir, que es MR igual valor pico de resonancia, que sería el valor máximo al que llega aquí. Y ese valor es 1 partido por 2z raíz de 1 menos z cuadrado. Entonces ese valor es el máximo al que llega. ¿Qué pasa si z es 0? ¿Mm? ¿Hasta dónde llega? Si z es 0, ¿hasta dónde llega el MR? Hasta infinito, sí. O sea, si z es 0, esta cosa es así. ¿Está bien o hay un error ahí? Está bien, eso es lo que me predice la matemática. Eso es esencialmente que en esa frecuencia alguna, la capacitancia y la inductancia, la impedancia respectiva se anulan y tenemos algo puramente resistivo. Y si la resistencia fuera 0, se va a infinito la conductancia. Pregunta. No, por allá. La frecuencia natural amortiguada, esta que está aquí. Esta es la frecuencia que te aparece en este término. Eso es omega d. Y esa es la frecuencia a la cual esto, cuando tú le aplicas un impulso, decae, ¿cierto? O sea, si tú le aplicas un impulso y esto está subamortiguado, va a decaer. Es lo mismo que si tú agarras a un auto que tiene amortiguador reventado y te subes encima y lo sueltas. El auto va a ser así, ¿cierto? Va a subir, va a bajar varias veces. ¿Te estás imaginando la situación, no? Esa frecuencia es, se puede calcular de esta forma. Y no es la frecuencia natural, sino que es la frecuencia natural multiplicada por un factor. Sí, hay pregunta aquí. Mm. A ver, el factor de calidad tiene que ver con la razón. Yo no me sé la ecuación y de hecho hay más de una definición para factor de calidad, pero tiene que ver con la razón entre el valor de esta frecuencia y el ancho de esto. En el fondo es cuán
bueno es el circuito para distinguir entre frecuencias. Algo que es muy ancho no distingue frecuencia, tiene un mal factor de calidad, y algo que es muy angosto y muy alto tiene un buen factor de calidad. Eso se usa mucho en RF. Y bueno, coincidentemente, si tienes un MR muy grande, significa que el factor de calidad es muy grande. Entonces, están relacionados uno con el otro. Tiene sentido. En 2Z, ya. No sé, no recuerdo esa ecuación, soy pésimo con ecuaciones, pero si está aquí, ¿esto? Ah, pero sin esto que está acá. El factor de calidad era todo esto. Ah, aquí está, sí, sí, de hecho, o sea, podemos poner aquí Q, ¿sí? Son cosas distintas, pero que se relacionan de alguna forma. Sí, ¿hay pregunta ya? De WR, esta de aquí. Esta de aquí es la frecuencia de resonancia. Entonces, es la frecuencia a la cual ocurre este máximo. ¿Cómo podrías calcular esa frecuencia? ¿Habrá alguna forma de calcular esa frecuencia, no? ¿Será tan simple como derivar la amplitud e igualarla a cero? ¿Sí? Eso es, exactamente eso es. Ustedes derivan esto, y ustedes saben de dónde vienen, es sacarle el módulo a esta ecuación. Sacan el módulo a esto que está acá. Eso lo derivan, lo igualan a cero y obtienen el valor máximo. Y ahí en ese punto está la frecuencia de resonancia. Muy bien. Oye, y bueno, esta otra de aquí resulta resolver la ecuación diferencial. Eso es algo que va más allá del curso, es algo que ustedes ya vieron en más de un curso. Ok, después viene esto de compensación de respuesta en frecuencia. Bueno, si yo tengo una respuesta en frecuencia que está bien fea, por ejemplo, en que, a ver, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, voy a hacer una especie de pasabajo. Entonces, al hablar, no, ahí parece más pasaltos que pasabajos, ¿no? Sí, bueno, a veces la respuesta en frecuencia no es la ideal y uno tiene que compensar. Entonces, eso se nota harto en sonido. ¿Por qué se nota tanto en audio? ¿Por qué somos tan sensibles al audio? La evolución nos dotó de oídos espectaculares. Sí, tal vez eso provoca también el cuchicheo, pero bueno, sí, el oído no es lineal. ¿Cómo es eso? ¿Que acaso, si no es lineal, cómo hace? ¿Logarítmico acaso? Ok, sí, el oído tiene una respuesta logarítmica, entonces los valores más pequeños igual los podemos escuchar y eso es espectacular, eso es realmente bueno. Em, entonces, o sea, lo que tú dices es cierto, efectivamente el oído tiene una respuesta logarítmica y, y bueno, tiene que ver con la forma del oído y tiene que ver con un montón de cosas, pero al final somos muy sensibles al tema audio, somos mejores que los mejores instrumentos que existen para medir audio, por ejemplo. Un profesor de Stanford decía que, no sé de dónde habrá sacado este dato, y tal vez yo lo repita mal, pero decía que el oído humano es tan sensible que es capaz de percibir movimientos del tímpano. ¿Qué es el tímpano? Una membrana que tenemos todos en el oído, ¿cierto? Una membrana que se mueve un poquito, es capaz de percibir amplitudes de movimiento del tímpano del tamaño de un átomo de hidrógeno. Eso es muy chico, eso es realmente chico, es como, ¿cuántos metros? Es como 10 a la menos 10 metros más o menos, o algo así. Es de ese orden. Es muy chico, es muy, muy chico. Entonces, el oído es muy sensible. ¿Y cómo compensamos en frecuencia? Si tenemos una respuesta en frecuencia fea, bueno, aplicamos algún filtro que realce alguna frecuencia y que atenúe otra para que quede lo más plana posible la respuesta. Ojo con la cancelación de polo y cero, funciona muy bien en matemáticas, no tan bien en la práctica. Cuando hay un polo y un cero al ladito, digamos que tengo un polo y un cero en el diagrama de polo y cero. Y están muy cerca y si están tan cerca yo los puedo cancelar de repente. Pero eso no funciona muy bien porque en la práctica aparece un polo, aparece un cero y la respuesta en frecuencia cambia. Entonces existe un transiente debido a ese
efecto polo cero junto. Cuando tenemos un polo y un cero al lado del otro, hablamos de doblete, doblete, polo cero. Y cuando eso ocurre, tenemos una respuesta que cambia. La respuesta en el tiempo, el transiente, cambia. No lo sé. No, o sea, aquí no hay frecuencia, de hecho aquí hay puros decaimientos, porque no estamos en estamos en el eje real, entonces no hay lo que ocurriría si hubiera este caso, ¿cierto? Y en este caso, bueno, hay que analizarlo. Hay un paper donde lo analizan y llegan a que aparece una constante tiempo parásita que se relaciona con la diferencia entre el polo y el cero. Mientras más chica esa diferencia, esa constante tiempo es más larga, me parece. Entonces, es bien incómodo porque la respuesta decae, pero no termina de caer nunca y se alarga un montón. Les puedo mandar el paper, si a alguien le interesa me escribe y yo le escribo de vuelta con ese paper. Bueno, aquí hay algunos casos de interés. Este caso que le hemos dado mucha importancia, que es un filtro pasabajo de un solo polo. Si yo tengo este circuito así como está aquí, tengo que especificar que la entrada es un voltaje y la salida es un voltaje. Si no lo especifico, no puedo decir que es un pasabajo. Entonces, si especifico eso, entrada voltaje y salida voltaje, esto de aquí es un pasabajo. Nunca me acuerdo cuál es pasabajo y cuál es pasalto. Entonces, para recordarlo bien, lo que hago es ponerme en caso. Por ejemplo, frecuencia cero, ¿qué le pasa al capacitor? Se vuelve un circuito abierto, desaparece y VO igual VI, porque no hay corriente. Perfecto. Entonces a frecuencia baja pasa toda la señal. A frecuencia alta el capacitor se convierte en, ay, que nunca, un cortocircuito. Entonces la salida queda coheteada a tierra. Perdón por el término coheteado, es un término bastante poco académico, pero estamos relajados, ¿cierto? Queda conectado a tierra y con eso lo voy a usar harto, porque es más corto que queda cortocircuitado a tierra, queda coheteado a tierra. Entonces se produce un cohete. ¿De dónde viene la palabra cohete? Es como un cohete. Probablemente alguien vio que saltaron chispas en algún panel de electricidad y dijo, uy, salió un cohete. Eh, como fuegos artificiales, ¿cierto? Bueno, que los fuegos artificiales no por ser artificiales no son fuegos, ¿cierto? Quema, no me pregunten cómo lo aprendí. Es terrible. Eh, entonces, esto queda cortocircuitado a tierra y por lo tanto la salida a alta frecuencia es cero. Entonces yo ahí inmediatamente digo esto es un pasabajo. Si yo en cambio me colgara de aquí, sabría que eso es un pasalto. Pero como estoy colgándome de este nodo, es un pasabajo. Entonces si me cuelgo de aquí es un pasalto, si me cuelgo de aquí es un pasabajo, y si sumo un pasabajo más un pasalto me da una respuesta plana, que es esto que está acá. Perfecto. Esto que está acá es la suma de una respuesta pasa alto y una respuesta pasa abajo. Como me colgué de la respuesta pasa abajo, me quedo solo con esa parte. Nunca lo había pensado así. Igual es como interesante. Ya, sigamos entonces. Es un pasa abajo. Ustedes saben calcular esto, ¿cierto? Saben la función de transferencia que hay aquí, ¿cierto? Esta casi de memoria, casi que por reflejo de la columna vertebral. VO partido por VI es 1 partido por 1 más SRC. Esa es la constante de tiempo tau, ¿cierto? Ojo, aquí no puse, no, se va a entender mal, después alguien va a decir, eso es tau. Muy bien. Y yo sé que en 1 partido por tau, eso es 1 partido por tau, yo tengo menos 3 decibeles o 3 decibeles de atenuación. Y justo a esa frecuencia tengo 45 grados de desfase negativo. Sí. Buena pregunta. ¿Qué crees tú? Y vas a tener un poquito menos de 3, vas a tener 3,01 o algo así, ¿o no? No, 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 menos 15 no puede ocurrir. Menos 15, eso está mal, pero a ver, ¿qué vas a tener? ¿Qué deberías tener? Si estamos justo en, a ver, esto
evaluémoslo en j omega, que es lo mismo que hacer pasar todos los transientes y quedarnos con la parte estacionaria. Y ahí nos queda 1 partido por 1 más j omega RC, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar eso en omega igual 1 partido por RC. Omega igual 1 partido por RC. Estos se anulan y me queda 1 partido por 1 más j. Y el módulo de eso es 1 partido por raíz de 2. ¿Y cuánto es 1 partido por raíz de 2 en decibeles? ¿Alguien sabe calcularlo? ¿Alguien tiene calculadora? Yo tengo. No voy a dar décima por esta, así que no se apuren. Ya, eso fue como irónico, ¿no? Fue como, perdón, perdón. A veces se me salen sin querer. ¿Alguien lo tiene? A ver, entonces yo quería poner raíz de 2. Ahí está. Y esto es 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Aquí está 1 partido por raíz de 2. Y yo necesito 20 logaritmo de 1 partido por raíz de 2. ¿Cierto? ¿Dónde está el logaritmo aquí? Que esto es una calculadora un poco rara. Yo solía usarla cuando estaba... Aquí está el logaritmo. Logaritmo... Ahí está. Y 20 por... Me da menos 3,01 decibeles. Eso es lo que obtuve. Entonces el resultado es menos 3,01 decibeles. Uy, la ve rara. Y eso es casi menos 3 decibeles. Entonces, como yo soy porfiado y no creo en estas cosas, tengo que ir a Spice. Entonces, vamos a ir a Spice. Y aquí tengo Spice. Justo está Spice ahí. Está bonito. Oye, ¿vieron esta figura? ¿Habían visto esa o no? ¿Ah? Sí, es como de... son como unos... No sé qué son como unos... Sí, parece algo así. ¿Y por qué en Spice tengo eso? Es como raro, ¿no? ¿Alguien más lo tiene o no? Este es el Spice nuevo, ¿cierto? Sí, yo he hecho la talla con que el Spice para los profesores, pero eso es mentira. Entonces, voltaje. Ya, ¿y qué voltaje le pongo aquí? AC, ¿cierto? Aquí yo no veo AC. Si voy aquí, pongo AC. ¿Y qué amplitud AC le pongo? ¿Un qué? ¿Qué significa C1? C1 significa 1, no significa 0 decibeles. Eso significa el 1. No significa nada más que 0 decibeles. Porque como el circuito está analizado en AC, eso significa que Spice primero linealiza el circuito. Entonces el circuito que voy a simular es lineal. Entonces le da lo mismo cuánto es mi entrada, porque la salida siempre va a ser lineal respecto a la entrada. Entonces yo lo único que le digo aquí con AC igual 1 es que ese es mi 0 decibeles. Hagamos maldades, pongámosle AC igual 20. ¿Dónde debería aparecer en decibeles? 26, ¿cierto? Eso es, ¿o no? 20 es 26 decibeles, ¿sí? Y si le ponemos 100, ¿dónde debería aparecer? En 40, ¿cierto? Ya. Muy bien. Si alguien no sabe eso, sería bueno que revise. Entonces vamos a poner un R. ¿De qué tamaño quieren el R? 1 kilo, ya. ¿Y el C? ¿De qué tamaño quieren el C? 1 micro dijeron por ahí. Ya, 1 micro. Muy bien. Y yo voy a simular análisis AC. Décadas, ¿cierto? Quiero mirarlo en décadas, no quiero mirarlo en octavas. ¿Desde cuánto? Desde cero, ¿no? ¿Por qué no desde cero? No puedo llegar a cero, pues si esto es un gráfico con escala logarítmica, no llego a cero, entonces puedo llegar hasta casi cero, digamos 1 mili, puedo partir de 1 mili y puedo llegar hasta 100 megas. Ya, pues hagamos eso. Simulo. Y aquí, al hacer clic aquí, yo debería ver qué cosa.
¿Cuántos decibeles debería haber en B1? 40 dijimos, porque esto es 100 y 20 logaritmo en base 10 de 100 es 40. Entonces aplico ahí y veo 40,000 decibeles. Ahí está, perfecto. Y si me cuelgo aquí, ¿qué debería haber? Debería haber 40 decibeles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia? A ver, la frecuencia es 1 partido por 1 kilo por 1 micro es 1 mili. 1 mili. Ah, 1 kilo. Debería haber hasta 1 kilo, ¿cierto? Ahí debería estar la frecuencia. ¿1 kilo qué? Radianes. Muy bien. 1 kilo radianes por segundo. Pero Spice me entrega frecuencia en hertz. ¿Cómo convierto eso a hertz? Dividido en 2pi, 159,155 Hz. Ahí vamos a fijar, ¿no? Entonces voy a 159. Estamos por ahí, cerca de ahí. Cerca de ahí deberíamos tener menos 3 decibeles. Entonces voy a mirar aquí y si veo esta nomás, ¿por qué salen las dos en rojo? No sé. Si miro aquí, tengo 36 decibeles. Ah, ya, 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 toda la razón. Si le quito menos 40, 40, y me da 36,9. Ah, está bien, pues, ¿no? Menos 150, por ahí, 36,9, está bien. O sea, es lo que esperábamos ver, ¿cierto? O sea, está súper bien. Ajá, ya, muy bien. Entonces, pero está bien, uno aprende con esas cosas. Lo bueno es que lo hiciste. La próxima vez te vaya a acordar. Y si no te acuerdas la próxima, te acordarás la subsiguiente. Em, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo ahora voy a mirar la respuesta pasalto. Entonces, para mirar la respuesta pasalto, me cuelgo de acá, arrastro hasta acá y veo el pasalto, ¿cierto? ¿Está bien o no? Ahí está el pasalto. Y ahí se ve la fase. No sé por qué se ve con el mismo color, si usualmente me las muestra de forma diferente. Sí, y tú quieres cambiar esto. Bueno, tú puedes ponerle lo que sea. Aquí, tú puedes escribir lo que sea. De hecho, hay toda una familia de expresiones algebraicas que tú puedes usar en Spice. Y cuando quieres saber acerca de eso, aprietas F1, te abre la ayuda, y tú en la ayuda pones eh, waveform y te va a mostrar aquí, aritmética de waveform, que se ve apenas, pero si yo abro aritmética de waveform o de formas de onda, me muestra que yo puedo hacer un montón de cosas con las formas de onda. Entonces, si yo quiero saber todas las funciones que Spice permite, ahí está la lista in extenso. Permite un montón de cosas. Yo puedo jugar como quiera con Spice. De hecho, yo puedo hacer simulaciones de lo que sea en Spice. Puedo hasta poner números aleatorios, imagínense. Eso nunca lo he hecho, pero sería divertido, ¿no? Sí, o sea, con números aleatorios probablemente no voy a ver nada aquí, porque esto es una fuente AC, entonces esto no serviría. Pero uno puede hacer realmente de todo. Así que jueguen con esto, a veces es útil. Sí. ¿Cómo me moví por la curva? Apreté aquí y luego me fui moviendo así. Fui arrastrando y agarrando este. Y puedo hacer zoom así, arrastrando, hago zoom. Y luego me muevo aquí. Y si hago clic derecho y pongo dos cursores, puedo medir diferencias y puedo medir pendiente y un montón de otras cosas aquí. Entonces eso es muy útil cuando uno quiere calcular ganancias o lo que sea. Muy bien. ¿Hay dudas de esto? ¿Les gustó la simulación?
Sí, esto fue como una mini tertulia. Así son las tertulias, para los que no la hayan visto. Ya, pues sigamos con la clase. Entonces este era un caso de interés. Este otro caso de interés, filtro pasa altos, como dije, es lo mismo, pero nos colgamos de otro par de nodos. Nos colgamos del R en vez de colgarnos del C. Si nos colgamos del R vemos otra respuesta. ¿Sí? Ah, y si nos colgamos del R, según esto, la fase parte en más 90 y decrece hasta cero. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí va la fase más 90 y decrece hasta cero. Está bien. La fase parte en más 90 y decrece hasta cero. Ah, y el pasa abajo entonces era al revés. La fase parte en cero. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, este, ¿cierto? Parte en cero y decrece hasta menos 90. Y si yo sumo estas dos, ¿qué me da? Si yo sumo las dos, sumémoslas, pues. Voy a agarrar esta, la voy a borrar, pero la voy a sumar aquí. Y si la sumo me da cero, claro. O 40 decibeles y fase cero. Ok, muy bien. ¿Hay preguntas de esto? ¿No? Ok, alguien me preguntó antes de empezar la clase por Miller. Quiero llegar hasta acá antes de hablar de Miller. Quiero cerrar esto primero. Entonces, este es un resumen, respuesta en frecuencia de redes de una constante de tiempo. Una constante de tiempo significa que tienen un elemento que almacena energía, un inductor, un capacitor, no hay más. Y para ese elemento que almacena energía tenemos diferentes formas de diagramas de Bode. Hay dos opciones aquí. De un pasabajo, yo lo reconozco con mirarlo. Es importante que ustedes se acostumbren a eso, a reconocer esto por inspección. Tenemos aquí un pasalto, que también he aprendido a reconocerlo. Es un poco raro esto porque aquí me lo expresan de una forma rara. Me dicen SK partido por S más omega cero. No me gusta esa forma. No me gusta. De hecho, este no me gustó. Vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, si yo quiero hacer un pasalto aquí, calculémoslo. Calculemos la función de transferencia. ¿Les tinca? BO partido por BI igual ¿qué cosa? R partido por, esto es divisor de voltaje, ¿cierto? R más 1 partido por SC. Podemos bajar la entropía de esto, ¿no? Con un poco de esfuerzo mental podemos bajar la entropía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por SC. Entonces me queda SRC. Mejor reemplacemos RC por tau. S tau partido por 1 más S tau. Ah, perfecto. Esa sí me gustó porque esa lleva un 1 aquí. En cambio, esta de acá no lleva un 1 acá. Cuando no llevan un 1, no me gustan. Entonces, olvídense de esa, usen esta mejor. Si esto lleva algún tipo de ganancia, la ganancia va afuera, acá. Acá por S tau partido por 1 más S tau. Y así es fácil ver que cuando S tiende a infinito, que es lo mismo que decir que la frecuencia tiende a infinito, la respuesta tiende a 1, pues no hay atenuación. O sea, esta cosa es un pasa alto, porque alta frecuencia permite el paso de las señales. Aquí magnitud, fase, transmisión en DC, transmisión para omega igual infinito, frecuencia de corte, etcétera. Conceptos básicos, constante de tiempo y polo dominante. Constante de tiempo tau es el tiempo que caracteriza la respuesta temporal de un sistema, especialmente significativo en sistemas de primer orden. Entonces, ¿esto de aquí a qué se parece? Eso es la respuesta, ¿cómo se llama? Respuesta al impulso. Esa es la respuesta al impulso, ¿no? ¿La reconocen o no? ¿Todos la ven? ¿Y cómo es la respuesta al escalón? Esta es la respuesta al impulso de tamaño X. Y la respuesta al escalón, yo me la sé también. Esta me la sé. La respuesta al escalón, step, dt, va a ser, ¿cómo era?
digamos un escalón unitario. Entonces yo sé que esta cosa sube como una exponencial hasta el valor final. ¿Y el valor final cuánto es en un escalón unitario? Es uno. Entonces yo podría escribirlo como uno menos e a la menos t partido por tau. ¿Cierto? ¿Les gusta esa o no? Entonces yo sé que esta sube exponencialmente hasta el valor final. Y si esto no es unitario, sino que tiene un valor distinto a uno, uno le pone ese valor aquí afuera. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Esta igual es bueno sabérsela. Yo creo que igual es bueno sabérsela. Bueno, ¿y qué característica tienen las exponenciales que no tienen otras funciones? ¿Por qué las exponenciales son tan especiales? La derivada es la misma que la función. Sí, ok, esa es una buena característica. ¿Qué otra característica tienen estas exponenciales? Ok, se comportan bien en cero y en infinito. Ok. ¿Qué otra característica tienen? Por ejemplo, si yo pienso en un intervalo de tiempo, si yo pienso en un intervalo de tiempo, por ejemplo, entre t igual 0 y t igual 1, ¿cuál es la tasa de decaimiento? ¿Cuánto decae entre t igual 0 tau y t igual 1 tau? Decae algo así, yo me acuerdo de ese número, era como 68%, 63%. ¿Y cuál era 68%? Ese era otro, ¿no? Ese era, parece que para... ¿Ah? No, no, no. Ese es otra cosa. Entonces, miremoslo. Exp de menos 1, 37%. ¿Dónde está el 63? Ah, uno menos eso. Ya, perfecto, 63%. Perfecto. Entonces, entre 0 igual, entre t igual 0 y t igual 1, decae un 63%. Y entre t igual 1 y t igual 2, ¿a cuánto decae? ¿Ah? Entre t igual 1 y t igual 2 decae a un 63% de lo que queda. Entonces, como un fractal, ¿o no? Como que si uno se acerca un poco, se comporta igual como se comporta desde lejos. Es como divertido, como bien divertido. Entonces, y uno puede decir el nivel de establecimiento, que es un término que yo uso harto en otros cursos, el nivel de establecimiento, por ejemplo, al 0% o al 100% o al 50%, y nosotros hablamos de que el nivel de establecimiento para un tau, entonces es 63%. En un tau llega al 63% de su valor final. Muy bien. Ningún circuito tiene un polo. Lamento decirles. Todos los circuitos tienen más polos. De hecho, un circuito es una aproximación. Todos los circuitos son aproximaciones. Pero para frecuencias lo suficientemente bajas, nosotros podemos decir que un capacitor se comporta muy bien como un capacitor y que un resistor se comporta muy bien como un resistor. Y para elementos de tamaños relativamente razonables, entonces un R, que en realidad es una cosa así. ¿Qué es eso? Acabo de inventar ese elemento. No, no es como una especie de línea de transmisión eh, que disipa, ¿cierto? Entonces tiene un R y tiene un C a tierra y tiene además una inductancia. Entonces el modelo es mucho más complicado en la práctica de lo que uno cree. Pero si el circuito se comporta razonablemente bien, uno puede expresarlo de esta forma con una especie de constante de tiempo dominante. Todos los circuitos tienen en realidad constantes de tiempo distribuidas y em, tienen generalmente varios polos. Pero uno cuando tiene un circuito que tiene un polo que es mucho más lento que todos los demás polos, uno puede aproximar la respuesta de ese circuito a la respuesta de un circuito que tiene un solo polo. Y ese polo le llamamos polo dominante.
Entonces, en un sistema con múltiples polos, el polo dominante es el más pequeño, el más cercano al origen, el que tiene la constante de tiempo más grande. Su constante de tiempo es mayor de entre todos los polos y aplicando criterio uno puede eliminar los otros polos y aproximar la respuesta a la respuesta que tendría si tuviera un solo polo dominante. Y esto es sumamente útil. Y si uno mira la respuesta en el tiempo de algo que tiene un solo polo, este en el caso de una respuesta al escalón, ¿cierto? Responde de esta forma. A un tau llega hasta un 63% del valor final. A 3 tau llega un 95% del valor final. A 5 tau llega al 99% del valor final. Y así. Entonces uno puede hacer estos cálculos. Por ejemplo, yo puedo calcular 1 menos e a la menos 5 y me da 99,3%, que es casi este 99 que puse aquí. A la menos 3 debería darme 95% y a la menos 2 debería darme 86%. Y así uno puede calcular este establecimiento fácilmente, cómo se va estableciendo y cómo tiende, nunca llega hasta el valor final, pero cuando se establece a un nivel menor que nuestro error, por ejemplo, nosotros decimos que ya está establecido. Si mi error es un 1%, yo digo que después de 5 tau esto ya está establecido. Entonces dice aquí 2,2 tau es lo que toma en ir del 10 al 90%. Desde aquí hasta acá es 2,2 tau. Y es bueno saber esta lámina, es bueno saber que existe, es bueno tenerla en la mano porque uno la usa harto. Muy bien. Ya, ahora voy a hablar de Miller de nuevo. Había una duda de Miller, ¿cierto? ¿Quién era? Por acá, sí. ¿Cómo era la pregunta? Ya, ahí aplicamos teorema de Miller. Cuando tengan esto y les piden impedancia de entrada, Z in, de acuerdo, uno puede aplicar teorema de Miller. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Si tú ves esto y te preguntan por Z in, tú puedes reemplazar esto por un capacitor a tierra con un tamaño dado por Miller. O sea, tú puedes hacer eso, siempre y cuando esto tenga impedancia de entrada infinita, gracias, y que tenga algún tipo de amplificación, ¿cierto? Sí, qué divertido, ¿ah? A ver si yo tuviera aquí esto un buffer y tiene amplificación uno, ¿cuánto es la capacitancia que se ve allá? ¿Ah? ¿Cuánto se ve? A ver, un ejemplo, cero, ¿por qué cero? Uno menos uno, claro, Miller me dice, mira, esto de aquí es C por uno menos uno, cero. ¿Estará bien eso o no? ¿Qué significa que valga cero? Significa que la corriente que le entra a ese capacitor es ¿cuánto? Cero, tiene que ser cero, porque no se nota, yo no veo un capacitor. Si viera un capacitor, le tendría que meter corriente para cargarlo. Pero como el capacitor es cero, o la capacitancia vista es cero, entonces no le tengo que meter corriente. ¿Y eso es verdad o no? A ver, veamos si es verdad. Si, hagamos una simulación mental. Si yo cambio este voltaje y le doy un escalón aquí, por ejemplo, este voltaje sube, este otro sube en la misma proporción, y si estos dos suben, el capacitor, ¿qué diferencia de voltaje ve? No ve diferencia de voltaje. Nunca hubo que cargarlo. Y como nunca hubo que cargarlo, la corriente que yo tuve que meterle a este circuito es cero. Ah, entonces Miller me puede servir para cancelar capacitancias parásitas. Bueno, esto alguien ya lo inventó hace tiempo. Había una pregunta acá primero, luego allá. Esto es una implicancia del teorema de Miller, cuando la ganancia es uno. Y se habla de que este capacitor está bootstrapped. ¿Qué significa bootstrap?
está con los cordones atados. No puede dar un paso porque nunca se carga, siempre mantiene la misma carga. ¿Sí? Ah, perfecto. Mira, el teorema de Miller es súper simple. Lo que dice es que cuando tienes esta situación, sí, sí, pero hagámoslo así. Hagámoslo de esta forma, yo creo que es la forma más útil. Y tú quieres calcular la impedancia vista hacia allá. ¿Cómo calcula esa impedancia? Bueno, Miller hizo el trabajo y dijo, voy a poner una fuente, VT, voy a calcular la corriente, IT, y voy a calcular la razón entre ambas. Entonces, para una fuente VT, ¿este voltaje cuánto es? VT. ¿Este voltaje cuánto es? KVT. Estamos hablando de un amplificador infinitamente rápido. Este es un amplificador estático que funciona instantáneamente. Oh, entonces todos los amplificadores tienen constante de tiempo. Chuta, ¿qué voy a hacer aquí? Porque todos los amplificadores no me dan KBT, po. Todos los amplificadores me dan una salida que tiende, por ejemplo, de acuerdo a una exponencial hasta KBT. Entonces yo siempre puedo aplicar Miller, ¿o no? No siempre puedo aplicar Miller. Si mi amplificador es muy lento, no puedo aplicar Miller. Pero si mi amplificador es lo suficientemente rápido, yo puedo asumir que la salida es KBT instantánea. Entonces tengo que aplicar criterio y ese criterio se desarrolla con el tiempo. Esto que estoy haciendo en realidad es la aproximación de Miller para el teorema de Miller y se ve en 3433. Entonces, cuando tú tienes KBT y tienes BT aquí, va a haber una corriente, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular IT como, ¿qué corriente? Como BT menos KBT partido por la impedancia. Y la impedancia entre estos dos, estoy aplicando ley de nodos. Ah, y la corriente aquí es cero. Y aquí estoy aplicando ley de Ohm. ¿Ley de Ohm? Ah, sí, bueno, ley de Ohm para elementos reactivos. Entonces, dividido por la impedancia que es, uno partido por SC. Ah, el SC salen para arriba. Entonces, ESC. Ah, y yo aquí puedo decir que esto es VT por 1 menos K por SC, y eso es IT. Y yo de aquí puedo despejar Z, Z equivalente, que por definición es VT partido por IT, ¿cierto? O sea, yo aquí tengo un circuito. Si yo le pongo una fuente de voltaje y mido la corriente, yo puedo calcular la impedancia equivalente de ese nodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguro? Si tú tienes un circuito y tienes un nodo, tú puedes calcular la impedancia de ese nodo poniendo, por ejemplo, una fuente de voltaje, apagando todas las demás fuentes, poniendo una fuente de voltaje, midiendo voltaje partido por corriente, ¿cierto? Yo dije algo, supuesto, apagando todas las demás fuentes independientes. Yo apagué todas las demás fuentes independientes aquí. Oh, oh, algo pasó aquí. Yo parece que no apagué las fuentes del amplificador. Si apago las fuentes del amplificador, el amplificador se va al suelo y deja de funcionar. Entonces, hay algunas fuentes que uno apaga y otras fuentes que uno no apaga. Si yo modelo este amplificador como un Thevenin que tiene Kvein, ¿eso es una fuente dependiente o una fuente independiente? Es dependiente. ¿Las dependientes se apagan o no? No, no se apagan. Entonces este amplificador no tengo que apagarlo, porque si lo apago el circuito cambia. Entonces yo las únicas fuentes que apago, las únicas fuentes independientes que apago son aquellas que me llevan el circuito a un punto de linealidad. O sea, las que me corren el origen, el punto de operación al origen. Entonces no apago el amplificador, porque si apago el amplificador el circuito deja de funcionar. Entonces son esos detalles los que en el curso de circuito no les dijeron. Y uno a veces no sabe la respuesta y lo que hay que hacer es aplicar criterio. Si uno apaga el amplificador, cambiaste el circuito. Entonces, ahí yo puedo decir con tranquilidad Z equivalente es VT partido por IT y lo despejo de aquí. VT partido por IT es 1 partido por S por C por 1 menos K. Y esto se parece
a 1 partido por S por C equivalente. Entonces yo de aquí despejo y el C equivalente, visto desde la entrada, es C por 1 menos K. Si K es negativo, C crece. ¿De acuerdo? Y lo que hizo Miller fue simplemente demostrar esto, que es muy fácil. O sea, como pueden ver, es muy fácil porque uno puede hacerlo rápidamente en 2 minutos. Y eso es útil porque cuando esta configuración se da, que se da a cada rato, créanme, entonces yo puedo aplicar Miller. Oye, y yo podría decir, mira, en realidad este K no es K. En realidad este K es K partido por 1 más S tau. ¿Qué significa eso? Que se demora. Yo podría agarrar todo esto y meterlo aquí. Sí, se puede hacer. Y es la forma más fácil de calcular qué es lo que pasa en este circuito. Perdón, había una pregunta allá primero, después acá y después allá. ¿Sí? Ah, ya, perfecto, muy bien. Había una pregunta por aquí, ¿ya no? Allá entonces. Si K es positivo, la impedancia equivalente es negativa. Eso es muy raro, ¿no? Si K es positivo, la impedancia equivalente es negativa. Es bien raro lo que tú me dices. Porque si K es positivo y la impedancia equivalente es negativa, oye, voy a terminar haciendo tertulia y voy a recuperar la clase más rato. Pero es que esta pregunta es muy buena. Si K es pasa algo así, como que se carga al revés. Si K es positivo y la impedancia equivalente es negativa, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un circuito que lleva un R y tengo un C equivalente a la derecha y ese C es negativo? Ese circuito va a decaer con una exponencial e a la menos t partido por R por un C negativo. Y ese C negativo va a provocar que este circuito tenga una respuesta en el tiempo así. Eso es lo que me dice la teoría, ¿o no? ¿Alguien duda de esto? Probemos, pues. Para eso tenemos Spice, ¿no? Oye, a mí me dan cuerda y yo... Es terrible. Ya, pues. Entonces pongamos un C negativo. LT-Spice permite poner C negativos. Otros Spice no permiten poner C negativo. Pregúntenme, ¿cómo sé eso? Porque lo probé. Porque yo también me he hecho esas preguntas. Y cuando me hago esas preguntas, trato de resolverlas. Porque después me van a preguntar, no, porque quiero saber más. Y aprovecho de contarles porque después me van a preguntar. Pero bueno, si yo hago esto y aquí le pongo, por ejemplo, nada, pongámosle, pongámosle nada. ¿Qué significa ponerle nada? ¿Cero? Si le pongo 0 volts aquí, ponemos cero, cero aquí, cero aquí, cero aquí. ¿Qué podría ocurrir? A ver, vamos a ponerle cero y vamos a hacer un análisis transiente. Hasta un segundo. Sin más, vamos a hacer esto y vamos a ver qué pasa. Y probablemente no va a pasar nada. Si yo mido aquí, cero. Va, no pasó nada. ¿Qué pasa si yo pongo VO? Aquí, le llamo VO. Ese nodo se llama VO. Yo hago punto IC, voltaje de VO, igual 1 volt. ¿Qué dice ahí? Condición inicial. Y si le doy condición inicial, algo pasó aquí. No, hay algo malo. ¿Qué pasó aquí? Me dio una constante de tiempo
me dio exactamente esto que está aquí, me dio una exponencial positiva. O sea, la matemática parece que está bien, ¿ah? O sea, ¿se fijan o no? Qué divertido. Igual es divertido, ¿no? ¿Esperaban ver eso o no? Ya, hagámoslo con Miller. Ah, y si yo le pongo, en vez de menos un micro, le pongo un micro positivo, va a darme una exponencial negativa, que es lo que esperábamos ver. Qué divertido, o sea, esto funciona. Ya, juguemos más, juguemos otro poco. Yo en realidad voy a usar Miller aquí, entonces vamos a eliminar este capacitor y voy a poner en cambio un amplificador. Uy, ¿de dónde saco un amplificador? Ya, ¿qué amplificador ponemos? No, ¿saben qué más? Voy a hacerme mi propio amplificador. Porque si ponemos un amplificador y si no me gusta, imagínate ponemos un amplificador que no me gusta. Así que me voy a hacer mi propio amplificador. Para eso voy a poner Vin, voy a poner un Vin input, voy a poner un Vout como salida y voy a hacer que mi amplificador tenga una impedancia de entrada, digamos, de 1 giga. Y voy a decir que mi amplificador va a ser una especie de fuente de corriente controlada por voltaje. Ese elemento yo sé que es el elemento E. Entonces voy a colgarme de aquí y voy a decirle que... Ah, voy a grabar esto. Ya lo grabé. Y voy a decirle que E vale ganancia. Donde ganancia es un parámetro que le voy a poner 1. ¿Está bien? Ya. Y luego voy a decir, muéstrame el símbolo correspondiente a este elemento circuital. Y Spice me dice, sabes que no lo encontré. ¿Te hago uno? Ya, po. Entonces ahí me hizo uno que es de in, de out. No, este no me gustó. Entonces yo puedo editarlo un poco y ponerle línea. Entonces vamos a ponerle una línea para que parezca un amplificador. Vamos a ponerle una línea hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Uy, qué lindo este amplificador. Ya, muy bien. No, esa no me gustó. Vamos a borrarle esa. Ahí está mejor, ¿o no? Ah, ¿y cómo voy a saber yo que este es el que yo hice? Bueno, voy a ponerle un sombrero. Entonces, así sé que este es mi amplificador, lo grabo. Entonces, volvemos acá y aquí voy a poner mi amplificador. em, oh, estoy en un directorio incorrecto. ¿Dónde grabé esto? Vamos a ver dónde lo grabé. Guardar como. Lo grabé aquí. Sí, lo grabé aquí. Entonces, draft es mi amplificador. Y si cambio aquí, debería estar en draft. Ahí está. Ahí está mi amplificador. Qué horrible, la verdad es que es bien feo. Y muy bien. Miremos si funciona mi amplificador. Entonces le voy a poner una entrada de sinusoidal con cero offset y una amplitud de 1 volt y frecuencia 1 kilo. Y voy a simular hasta hasta 10 milisegundos. Entonces aplico y mido acá y mido aquí y me da lo mismo. Ah, ok. ¿Y qué pasa si yo le hubiera dicho, sabéis que la ganancia es 2? ¿Cómo hice eso? A ver. Ah, ahí tengo ganancia 2. Pero ¿cómo fue que hice eso? Porque mi amplificador decía aquí ganancia 1. Pero como esto es un parámetro, yo lo puedo instanciar cambiándole los parámetros. Yo puedo decirle desde fuera la ganancia es 2. Entonces eso como que se bypasea al parámetro interno. Uno puede hacer esos trucos en Spice. Yo le puedo decir ganancia vale -2, por ejemplo.
Y si le digo menos 2, voy a tener la señal invertida. Muy bien, vamos a dejarlo igual como estaba antes, con ganancia 1. Entonces lo dejamos con el por defecto, ganancia 1. Y vamos a aplicar realimentación capacitiva. Entonces vamos a aplicar una realimentación con un capacitor que es de 1 micro. Y si yo aplico algo aquí, no pasa mucho, la verdad es que no pasa mucho. Entrada, salida, no pasa nada, de hecho. Que fome, no pasa nada. ¿Por qué habría de pasar algo aquí? Yo esperaba que pasara algo. ¿Por qué antes pasó algo y ahora no pasó nada? ¿Ah? Este amplificador está forzando a que la salida sea igual a la entrada y punto, no está haciendo nada más que eso. La impedancia aquí es 0. O sea, esto no tiene impedancia. ¿Qué pasa si le pongo ganancia igual 2? Ahí sí que se fue al... ¿Qué pasó ahí? Ahí tengo la exponencial positiva. Entonces esto funciona, uno puede jugar con Spice. Si cambien Netflix por Spice, es gratis. Ya, muy bien. Sigamos. Eso respondió todas las preguntas de Miller, ¿o no? ¿Quedan más preguntas de Miller? Igual es divertido. Oye, uno puede hacer otras cosas, como por ejemplo medir capacitancia vista en este nodo. Y uno puede armar un circuito que mida capacitancia y que en el gráfico de Spice, en la salida, muestre capacitancia. Lo dejo de tarea para alguien que quiera hacerlo. Yo lo he hecho y es divertido. He usado, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es con aritmética de formas de onda. F1, aritmética de formas de onda. Hay una que es D, que es para derivar. Esta de aquí D, para derivar es súper útil. Uno puede hacer derivadas en los gráficos. Es muy divertido. Así que háganlo. Se los recomiendo mucho. Ya, sigamos con resto de la materia, sí. Dice, electrónica ayer, hoy y mañana. Entonces, como el futuro. Entonces, a ver, aquí metí un montón de cosas que no supe dónde más meterlas. Así que este es un capítulo bastante raro, o un subcapítulo. Entonces, aquí vamos a hablar de un montón de temas, un montón de temas, pero vamos a partir con cosas muy simples. Circuitos de componentes discretas versus circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? O monolítico, ¿se acuerdan monolítico? Mono, uno, litos, piedra, monolítico en una sola piedra, en un solo pedazo de silicio. Perfecto, entonces los monolíticos son los que uno fabrica en un pedazo de silicio. En cambio, discreto se refiere a qué cosa? Elementos discretos que uno puede ir a Casa Royal, a Victronics o a cualquier tienda y comprarlo. Yo puedo ir, comprar este. Este no estaba, así que lo compré el valor más cercano que había. Y encontré este y después lo armo. Y uno lo arma típicamente en un protoboard. ¿Quiénes no han usado nunca un protoboard? Ya llegará el tiempo que lo usen. Cuando tomen algún laboratorio, si quieren, va en Casa Royal, se compran un proto y empiezan a jugar. Muy bien. Entonces uno puede armar un amplificador con elementos discretos o uno puede armar un amplificador con elementos integrados, en un circuito integrado. ¿Y por qué nos interesa tanto el amplificador? Porque es un dispositivo activo que es la base de casi todos los dispositivos en electrónica que usan algún tipo de dispositivo activo. Entonces, el amplificador discreto, cuando uno lo diseña, uno tiene que minimizar el número de transistores, porque los transistores discretos cuestan plata. No mucha, pero cuestan. Los dispositivos no están debidamente emparejados, lo que significa que si yo tomo dos transistores y los veo igualitos, igualitos, y los mido, no son igualitos, igualitos. Y cuando uno quiere que sean igualitos, igualitos, uno compra 100, los mide todos, y encuentra los dos más parecidos, y esos son los que uno usa. Y se hace, no es una cuestión que estoy inventando. Yo lo he hecho, es divertido. Em, Después, valores de resistores arbitrarios. Ustedes pueden usar resistores de 1 ohm o de 1 mega ohm y da lo mismo. Y capacitores en general
están entre 10 pico y 10 milifarads, o sea, hay un rango enorme. En un amplificador integrado, el número de transistores es ilimitado, porque yo puedo poner un transistor donde me quepa, en el circuito me refiero, o sea, en el silicio, y es que hay algunos que ven mal eso. Uno puede poner el transistor en cualquier parte realmente. O sea, si tengo un espacio en el silicio donde está vacío, puedo poner transistores ahí. Y eso es muy cómodo porque yo puedo hacer más funciones. Cada transistor me permite hacer más cosas. Entonces yo tengo un número ilimitado de transistores. Hay preguntas. La dificultad. Ah, tú dices que yo puedo, que es más difícil diseñarlo. Los valores importan poco. Lo que importa ahí es el área que ocupan. Y el área que ocupan es lo que yo quiero minimizar. Hay otra pregunta al lado, ¿no? No, no hay pregunta. Dispositivos están debidamente emparejados. Si estos dos transistores tienen que ser igualitos, yo los puedo dibujar para que queden lo más parecidos posible. Y yo puedo calcular cuán distintos quedaron. Valores de resistores están limitados a un cierto rango. Valores más chicos no funcionan muy bien. Valores muy grandes ocupan mucho espacio. Capacitores también están limitados. Un capacitor de 10 picofarad ya es muy grande. Entonces, así se ve un amplificador integrado, así se ve un esquemático de un amplificador discreto. ¿Qué más? Sistemas embebidos. ¿Qué son los sistemas embebidos? ¿Ah? ¿Cómo fue? Muchas cajas negras. A ver, ¿qué es un sistema embebido? Yo creo que es un sistema en el que tenemos, como incrustado, ¿cierto? Entonces, un sistema embebido es un sistema que tiene como varios subsistemas. Es un sistema en el que al final tú tienes un voltaje de entrada, tienes varios bloques. Y un amigo me dijo que cuando estaban hablando, él empezaba a hablar más despacio y se callaban, pero parece que él está en otro tipo de clases, porque a mí no me funcionó. Ya, yo tengo que gritar, y eso es malo. Un sistema embebido, gracias. Un sistema embebido, entonces un sistema que tiene varios circuitos dentro, que tiene algún procesador que yo puedo programar. Ese procesador o varios procesadores pueden conectarse a varios sensores, varios actuadores, antenas, radios, cosas. Y esto aquí es un teléfono y tiene un montón de cosas y es bien impresionante, la verdad es que muy impresionante. Ley de Moore, ya hablamos, el número máximo de transistores por circuito integrado comercial se duplica aproximadamente cada 2 años y seguimos en la misma tendencia, ya estamos llegando al límite. Pues la ley de Moore implica una miniaturización permanente en el tamaño de los transistores. El Lmin, que es el tamaño mínimo es la longitud de canal mínima de un transistor, se reduce actualmente en 2 por cada 5 años, lo cual es bien impresionante. En los 70 era 10 micrómetros y todos decían, no, nunca vamos a superar la barrera del micrómetro, porque un micrómetro es muy chico, es muy, muy chico. Actualmente vamos como en 10 nanómetros o menos. Entonces es muy impresionante, llegar a eso es muy impresionante. Porque los átomos no los puedes achicar. Estás llegando a valores que tienen que ver con un número limitado de capas atómicas. No se puede hacer menos que eso. Y hay un montón de otros problemas. Em, Uno de ellos tiene que ver con leakage o fugas. Por ejemplo, aparecen corrientes de fuga. Y cuando tú apagas un transistor y lo enciendes, la diferencia entre sus corrientes no es tan grande. Entonces un transistor que está apagado y uno encendido no se diferencian mucho y eso hace que los circuitos digitales, el uno y el cero, no se diferencien mucho. Es muy gráfico lo que estoy diciendo, es muy básico, pero ese es uno de los problemas. Hay otros problemas más. Entonces, eso limita el tamaño mínimo. Mientras más nos achicamos, los circuitos se vuelven más rápidos, porque tienen menos capacitancias parásitas, más eficientes, porque consumen menos voltaje, menos corriente, más barato el número de transistores por chip, con menor ganancia, eso es malo, menor voltaje para operar, pero el ruido no se achica, el ruido piensa que está operando con el mismo voltaje, entonces el ruido es igual de grande, el voltaje se achica, las señales se achican, el ruido no se achica, la razón señal a ruido empeora.
mayor variabilidad, más corrientes de fuga, que es lo que estaba mencionando recién, más caros de diseñar y de fabricar. Ah, pero ¿cómo? ¿Más barato y más caro? ¿Cómo? Aquí hay una contradicción, ¿o no? No, no hay una contradicción. Lo que dice esto es que si yo tengo un chip que tiene muchos transistores, poner un transistor adicional ahí no me cuesta nada. Pero cuando yo quiero diseñar un chip y quiero diseñar un set de máscara, eso sí es caro cuando hago tecnologías más nuevas. Diseñar un chip y fabricar un chip en tecnologías más nuevas es carísimo. Fabricar 1 millón de copias de ese chip en tecnologías más nuevas no es tan caro. Eso es lo que dice esta lámina. Bueno, cuando hablamos de tecnología, hablamos de, uy, la tecnología que está tan buena. Y yo veía el Super Agente 86, donde, ¿alguien vio alguna vez esa serie, o no? Donde Maxwell Smart se sacaba un zapato y hablaba por el zapato. Eso era algo imposible en los 60. Y ahora es algo súper común. Yo podría poner un teléfono celular en un zapato. No sé para qué lo haría, pero especialmente en las calles chilenas donde la gente que tiene mascotas no es muy responsable. Bueno, entonces, eso es como que la tecnología está muy buena. Pero en electrónica, tecnología es un término mucho más preciso. Tecnología se refiere a qué tecnología de fabricación utilizo. Por ejemplo, hay culturas que trabajan con greda y hay culturas que trabajan con bronce. Son diferentes tecnologías de fabricación. Y hay tecnologías de fabricación en hierro. Ok. Entonces tiene que ver con el material, sí, pero también con los procesos. Por ejemplo, las tecnologías de fabricación en madera son distintas a las tecnologías para fabricar en hierro. De la misma forma, hay tecnologías de fabricación en electrónica que se denominan CMOS, Silicon BJT, Silicon Germanio BJT. Estas son tecnologías diferentes. Entonces, cuando hablemos de tecnología, nos referimos a cuál de estas columnas estamos hablando. Casi todo lo de este curso va a ser en CMOS. Algo de este curso lo vamos a hacer en esto o en esto, pero casi todo en CMOS. Esto de aquí lo vamos a ver en el capítulo 5. Esto es capítulo 4. Todos son súper rápidos. El CMOS es más ruidoso que otros. El CMOS tiene menor, ¿cómo se decía esta palabra? Transconductancia, gracias, y ganancia intrínseca pobre. Pero igual usamos CMOS para casi todo porque es más barato. CMOS es la tecnología de fabricación de los circuitos digitales. Y nosotros en circuitos analógicos igual usamos CMOS. ¿Cómo son fabricados los chips? Lo vamos a aprender en el módulo 5. Los que puedan ir, qué bien. Los que no puedan ir, vean el video. Eso, muchas gracias a todos. Nos vemos más rato.